gracias a todos los que nos ven y nos escuchan en Geopolítica para Todos. Desde luego con Gisbeleni Gallardo, pues nuestra compañera de diálogo en Geopolítica para Todos. Gracias, Gisbeleni, por estar con nosotros. Un gusto, como siempre, Ceci. Y pues el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante que le han estado pidiendo a Gisbeleni que hablemos del tema, y es de la reunión del G20. Esta reunión que tuvimos el 7 y 8 de julio pasados y que tomó acuerdos sumamente importantes, tanto internamente como una repercusión externa. Entonces, a mí me gustaría que Gisbeleni nos contara un poquito qué es el G20, porque muchos de nosotros no sabemos ni qué es, y qué significan estos acuerdos, cuáles fueron y cuáles han sido las consecuencias de todo esto. Gisbeleni, por favor, cuéntanos. El G20. El G20 es un organismo, realmente es un grupo, más bien, no es un organismo, es un grupo de los 20 países económicamente más poderosos del mundo. Entre ellos, por supuesto, está México. Sabemos que México es la octava o la novena economía en el mundo, pero bueno, son los 20 países económicamente más importantes en el mundo por su Producto Interno Bruto, por su ubicación, actividad económica, los 20 más importantes, ¿no? Surge el G20 derivado de la crisis, del colapso financiero norteamericano en el 2008, entonces se reúnen, digamos, de manera urgente este grupo de las 20 economías pues, para tomar medidas y ver qué iban a hacer sobre la crisis, que fue una crisis muy fuerte, sobre todo para Europa, Estados Unidos. A México nos impactó, pero menos que lo que les impacta a Estados Unidos y a sus aliados económicos, sobre todo en Europa, ¿no? Entonces surge de este momento. E históricamente el G20, que es una historia reciente, una historia moderna, ha sido muy determinante en muchas cuestiones. Aquí lo hemos hablado, fue determinante para la no intervención por parte de Estados Unidos y aliados en Siria. Esta reunión del G20 provoca también esta separación, esta bipolarización en el mundo que habíamos hablado entre Putin, Vaticano, China, ¿no? y aliados contra Estados Unidos y aliados en su momento, que por eso es tan importante el G20 de este año, el año 2017, porque sella o marca la directriz de hacia dónde se dirige este mundo, este nuevo orden mundial del que hemos hablado, o esta nueva reconformación global, ¿no? ¿Qué ocurre en este G20? Bueno, la noticia es que se da el encuentro por primera vez ya oficial y público entre Vladimir Putin y Donald Trump, con lo que ello implica para el mundo entero. Previo a ellos, Donald Trump llega a Polonia, que tendremos un programa específico de Polonia, sí, por qué Donald Trump en Polonia, pero llega a Polonia, que es un bastión cristiano muy importante. Donald Trump llega a Polonia y no va a Auschwitz. Era histórico que llegaban todos los mandatarios a Polonia y dejan un arreglo floral o conmemorativo, sobre todo a la comunidad judía. No va Donald Trump, que es algo que le criticaron, pero es muy significativo. Pero bueno, ya tendremos un programa sobre eso, ¿no? Para no desviarme del tema. Y se da el G20 en un entorno de mucha violencia. Fue muy violento lo que ocurrió muchas cosas. A las afueras de Hamburgo. ¿Quién organizó eso? Tú me preguntabas la otra vez, ¿quién organiza eso? Mire, hay dos posibilidades, y esto no se los dicen en ningún lugar, ¿eh? Así que vean este programa. Nadie se los dice en ningún lugar. Primero, los propios organizadores pueden, si no tanto organizar, digamos, tolerar este tipo de marchas, es decir, no hacer los cinturones más alejados de la ciudad, porque puede acordonar con mucha distancia la ciudad, o no tomar las medidas necesarias, porque le quitas presión mediática y luego entonces política a los mandatarios adentro. Es decir, si tienes esta dimensión de disturbios, de violencia afuera, de violencia, adentro puedes decir lo que quieras. La nota es los disturbios y los quemados afuera, ¿no? O los coches quemados y los detenidos y los violentados, ¿no? Afuera, en las calles, y no lo que ocurre al interior. Es decir, le quitas presión a lo que ocurre adentro. Claro. Y ponderas como medio de comunicación, y en las calles de Hamburgo parecían una zona de guerra, ¿no? Entonces esa es la nota. A diferencia de, yo les preguntaría, ¿no? Si estuviéramos aquí en el auditorio, ¿ustedes saben qué se acordó en el G20? Pues realmente no saben, pero sí supieron qué fue lo que ocurrió en las afueras, ¿no? Esa es una estrategia. Puede ser eso nadie se los va a decir. O también ahí sabemos que hay grupos políticos que hacen lobby político, que presionan uno u otros temas. Me suena mucho la forma en la que opera la Internacional Socialista o Open Society, ¿no? de este
George Soros. Entonces, son como mecanismos donde vemos eventualmente, ¿no?, los globalifóbicos y luego los globalifóbicos que estaban en contra de que se acabara la globalización y, ¿no?, ese tipo de cuestiones que están muy bien esquematizados para este tipo de eventos, ¿no? Por eso ocurre, pero no pasó a más, no murió nadie, gracias a Dios. Fue una cuestión material, ¿no? Una cuestión material y pasó ahí, llamó la atención y se diluyó. Como que se hubiera acabado de golpe. No, y bueno, también yo podría suponer que ocurre eso por el golpeteo que está ahorita Angela Merkel en el interior de Alemania, porque quiere reelegirse, entonces ya está en un proceso, digamos, electoral Angela Merkel, entonces la golpean a ella, a la anfitriona, y eso hemos visto tensiones también al interior de Alemania entre la seguridad y la no seguridad, o los problemas que hubo con las protestas en Alemania, ¿no? Pero bueno, rapidísimo para que no se nos vaya el tiempo. ¿Qué es lo muy importante que ocurre en el G20? Marca la directriz de hacia dónde se va a dirigir el mundo con estos 20 países que realmente son los que determinan la dinámica económica, política y social del mundo, ¿no? Se reúnen Donald Trump, la mejor actitud que hemos visto a Donald Trump en todas las reuniones, ¿no? A pesar de que sacaron fotos solo, lo sacaron que se quedaba solo en la mesa y que nadie le hacía caso, eso está hecho adrede, ¿no? Bueno, pues lo pueden tomar, es circunstancial, realmente no tiene mucha mayor importancia. La importancia es lo que se acordó y lo que ocurrió después, o lo que podemos suponer, porque son acuerdos también diplomáticos, no son públicos los acuerdos, salvo que el acuerdo que se tome en cambio climático, que evidentemente, digamos que todos suscriben y apoyan el Acuerdo de París, que ya hemos hablado sobre el Acuerdo de París, excepto Estados Unidos. Prácticamente no hay acuerdos significativos de manera pública, pero sí podemos suponer los acuerdos que ocurrieron por los eventos que han sucedido después o a raíz del G20. ¿Qué ocurre durante el G20? Y es algo bien importante y tendremos un programa específico de esto. La liberación de Mosul. Ocurren dos cuestiones. Mosul, la primera ciudad que el Estado Islámico toma, nosotros recordamos y aquí alzamos la voz, que llegaron y empezaron a marcar a los cristianos y fue la primera ciudad que fue tomada por el Estado Islámico en Irak. Entonces, la liberación de Mosul era muy importante y a la par de la liberación de Mosul se da la muerte del líder del Estado Islámico, del califa del Estado Islámico. Acaba de salir. Del califa del Estado Islámico, que se da de manera simultánea. Se libera Mosul y muere el líder del Estado Islámico y acuerdan un cese al fuego en la región. Es decir, que la noticia el miércoles pasado era que aún seguía Estados Unidos y aliados bombardeando algunas ciudades en Siria, pero es parte digamos, de los reacomodos, ¿no? Es decir, aunque haya un cese al fuego, si tienes una ofensiva del grupo terrorista o del propio ejército sirio, porque sí estaban bombardeando posiciones del ejército sirio, pues bueno, es lógico que vaya a reaccionar así, pero ya fue algo de lo muy importante que pasó y que podemos suponer y que va a impactar al mundo, ¿no? Y que son acuerdos derivados sí o sí de las reuniones que tuvieron estos mandatarios. Estamos hablando de algo importantísimo. Muy importante. Tendremos un programa también sobre la liberación de Mosul y cómo se está modificando el tema, ¿no? Y en Medio Oriente. ¿Qué otra cosa ocurrió? Muy importante, la liberación de Leopoldo López en Venezuela. Muy interesante. Liberación, sale de la cárcel, entre comillas, pero ¿no? Sale de una cárcel militar a su casa, es una liberación, y por supuesto tenemos que suponer que fue derivado de negociaciones que hayan habido en el G20. No solo eso ocurre, hay un diálogo entre Maduro y Putin, el G20 termina el sábado, el lunes estaban también comunicándose ya Vladimir Putin y Nicolás Maduro. Están en negociaciones, podemos suponer que están en negociaciones, es algo muy importante. ¿Qué ocurre también muy importante? Se dicta sentencia sobre Lula da Silva en Brasil. Ya hemos hablado también aquí sobre la primavera sudamericana, sobre esta desestabilización en Sudamérica y lo que implica y los porqués, ¿no? Estas cuestiones, la liberación de Mosul. Otra cosa muy importante que ocurrió en Estados Unidos, por supuesto que regresa victorioso Donald Trump a Estados Unidos después de este encuentro y de estas negociaciones, estos acuerdos en el G20 y pues viene el ataque muy fuerte por parte de los demócratas al interior, donde sacan estas conversaciones con evidencia circunstancial en el que su hijo se reúne con una abogada rusa. Yo me pregunto, bueno, ahora ya nadie se puede reunir con ningún ruso, no porque ella es sospechoso, pero bueno, se reúne con una abogada rusa donde el New York Times publica una serie de correos donde aparentemente esta mujer le va a dar información
que iba a Afectaría impactar a a Hillary, Hillary ¿no? Clinton, ¿no? Suponiendo que eso pudiese ser ilegal, porque esta mujer no pertenece al gobierno ruso, pero bueno, pero al final del día sí, ¿Sí le pega? sí A ver. pega mediáticamente, es un tema político, no es un tema legal, pero políticamente sí pega, y lo que están buscando, por supuesto, los demócratas es el Tirar a Donald impeachment a Donald Trump, ¿no? Y lo tratan de golpear su principal fortaleza, que es su cercanía o su posible cercanía y su alianza con Rusia, ¿no? Estas cuestiones no son aisladas, no son temas aislados, es el tema en Estados Unidos al interior, el intento de impeachment de Donald Trump, el fin del cese al fuego en Irak, en Siria, el derrocamiento del Estado Islámico y, por supuesto, la liberación de Venezuela. La liberación, el tema de la liberación de Leopoldo López. Obviamente para liberar Venezuela. Pero la intención es liberas a Leopoldo López y quitas una tensión y bajas la tensión, claro, sobre todo con la oposición. Entonces, ¿qué es lo que también yo creo que podría ser una estrategia? Es liberas a Leopoldo López, concilias un poco con la oposición por el tema de los presos políticos, pero divides a la oposición porque hay una oposición mucho más férrea, mucho más conservadora, por así decirlo, que dice, a mí no me importa que liberen a los presos políticos, queremos que se vaya. Entonces a los presos, los que tenían la demanda de presos políticos le bajan a la atención y ya tenemos actualmente al interior de Venezuela ya una confrontación entre la oposición. Podría ser también, pero sin duda tiene que ver con un derivado a los diálogos que se dieron, ¿no? en el G20 y también, por supuesto, tiene un impacto en lo que está ocurriendo al interior del Vaticano, que es otro tema que no hemos tocado, pero que es muy importante, ¿no? Claro. La destitución de Müller, ¿no? Como uno de los, que era el que estaba a cargo de la doctrina, ¿no? De la Iglesia del Vaticano, que es destituido, derivado de este escándalo brutal que hubo de este sacerdote que era muy cercano al Papa Francisco, que estaba en una orgía, ¿no? Que fue un escándalo nunca mundial. Supimos cuál era la realidad de todo esto, ¿verdad? Pero va todo de la mano de esto exactamente que está ocurriendo, esto que está ocurriendo en el mundo, de este golpeteo que existe también hacia el Papa Francisco y hacia la propia Iglesia Católica, de una parte o de una de las contrapartes o de las dos, ¿no? Digamos. Porque hemos hablado que en esta reconformación global el Papa Francisco ya no encajaría, ¿no? Es parte de un tema, ¿no? De un tema de geopolítica. Entonces, todas estas consecuencias las hemos tenido, que son muy impactantes y que a lo mejor nadie se las va a decir, ¿no? Les dice las fotos, vienen los encuentros, te dan el timeline. Salen todos formaditos y salen pero no te dicen estas consecuencias que pueden suponer que ocurrieron ciertos acuerdos al interior del G20. Lo que es muy importante, Gisbeleni, y que tenemos que ser conscientes a todos los que nos ven y nos escuchan, es la necesidad de hacer muchísima oración por el mundo. Yo he tenido algunos comentarios dentro de tus mismos programas que nos dicen, ustedes sugieran a la gente que oremos por el mundo y por la paz en el mundo. Efectivamente, es una invitación. Todo esto que nos explica Gisbeleni, que nadie nos los explica, la verdad que nadie nos los va a decir, sirve para que nosotros como católicos, como cristianos, nos demos cuenta de lo que está ocurriendo en el mundo y estemos involucrados, ¿verdad?, con la parte política, porque es necesario, desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque está muy ensuciada la actividad política, muy sucia, y nosotros como católicos tenemos que enarbolar la verdad. Y tenemos que orar por nuestros gobernantes para que tomen las mejores decisiones. Y hablando de esto, me gustaría, por ejemplo, que me dijeras de la reunión de Putin con Trump, ¿cuáles fueron las consecuencias o qué se dejó ver? Bueno, vimos una reunión, un encuentro muy ameno. O sea, esto sí influye mucho en la política, la forma es fondo. De hecho, había ahí unas imágenes donde comparaban el encuentro entre Putin y Obama, y ahora comparaban el encuentro entre Putin y Trump. Lo habíamos hablado en ese programa de Vivimos el mundo de Putin, es el juego de Vladimir Putin. Claro. Por eso es que también el ataque hacia Donald Trump no es necesariamente hacia él, sino es hacia la posible intervención de Putin en su elección, que ya la hemos hablado de que podemos suponer, no hay evidencias de que así haya sido. No lo han podido probar. Pero sí es un juego geoestratégico de primerísimo nivel que no habíamos vivido hace muchos años, ¿no? Entonces vimos un encuentro muy ameno, vimos estas consecuencias, ¿no? Ya vimos el tema en Siria. Principalmente yo creo que lo más importante es la liberación de Mosul. La principal consecuencia, lo inmediato que podremos suponer de esta reunión es la liberación de Mosul. La muerte del líder del califa. Del califa, del Estado Islámico. Y la liberación de Leopoldo López. La liberación de Leopoldo López. Claro.
pero sobre todo la liberación de Mosul es muy importante. Muy importante, claro. Yo creo que lo principal que podemos suponer, y bueno, la turbulencia en Estados Unidos es una reunión amena, cordial, de amigos, se dan muy contentos los dos, así como realmente son el equipo vencedor, ¿no? En este momento son el equipo vencedor, ¿no? Y bueno, sin duda traerá también el coletazo de la contraparte, la reacción de la contraparte perdedora en Estados Unidos y en el mundo, ¿no? Pues esto es muy importante, se nos acaba el tiempo. Creo que con esto ¿quieres concluir algo más? ¿Quieres decir algo más? Pues nada más, en México, ¿cuál fue la consecuencia? Por favor. En México, ¿cuál fue la consecuencia? ¿O cuál ha sido la consecuencia? Tenemos el lunes mismo, pasa el G20 y el lunes estaba nuestro canciller reunido con Paul Ryan, que es el presidente del Congreso norteamericano, quien aparte es uno de los republicanos más poderosos del mundo. Nada más, es una de las consecuencias. Y muy importante. Muy importante, ¿no? Por supuesto, totalmente relacionado y bueno, tenemos ya en México los sacudidas y por el proceso electoral que ya se nos viene presidencial al próximo año. Y que también hablaremos de eso. Hablaremos de eso. Tenemos muchos temas que se derivan del tema del día de hoy. Tenemos el tema de Mosul, tenemos el tema de Siria, que es un solo tema, tenemos el tema de Sudamérica, vamos a tener la segunda parte del tema de Venezuela. Vamos a tener también, vamos a hablar por supuesto de Brasil, lo que está ocurriendo en Brasil y muchos otros temas. Así que no se vayan. Tenemos el Russiagate. Muy pronto también vamos a tener el tema del Russiagate. Y la problemática del Vaticano. Y la problemática del Vaticano. Muchos temas que surgen de este tema, pero que era importante que les explicáramos y que vieran las consecuencias. Pues muchísimas gracias, Gisbeleni, y gracias a todos los que nos Escríbanos, por favor. Escríbanos, pónganos sus opiniones y recuerden que esto no es una entrevista a Gisbeleni, es un diálogo en donde se vale interrumpir, se vale hablar, se vale preguntar, porque aquí los fans de Gisbeleni tampoco nos dejan interrumpirla. La queremos muchísimo, por eso está aquí. Les agradecemos que la quieren mucho. La verdad, yo también la quiero muchísimo. Gracias a todos. Hasta la próxima. Bye. Bye.